Buenas, hoy tenemos aquí esta Citroën Picasso con este motor 2000 HDI. Este motor nos lo vamos a encontrar también en Citroën Berlingo, en Peugeot 406, en Partner, Jumpy, Expert, etc. Como veis, está ya la faena bastante avanzada y lo que vamos a hacer es explicar un poquito el proceso. Podéis venir por aquí y podéis comenzar quitando toda la caja de filtro de aire que tenéis aquí y batería. Para primeramente acceder, ya podréis acceder al bombín de embrague, que lo tenemos aquí ya quitado. Lo quitaríais con esos dos tornillos y lo tendríais en la calle. El motor de arranque lo tenemos aquí, pegado a la cercha del volante de inercia, por este lado pegando al radiador. Con 3 tornillos también que lleva, lo tendríamos en la calle y apartado del medio. Luego os podéis liar con el cableado. Quitamos todo el cableado que tiene la caja de cambios puesto. Y una cosa que os encontraréis, seguramente un poco la traba, es en los cables de la caja de cambios. Tenemos un vídeo de haber cambiado este tipo de cables a una Expert, por si queréis verlo mejor el proceso ese del cambio entero. Pero en fin, estos dos cables, primeramente los soltamos de las rótulas pulsando el pulsador que tenemos aquí de esta varilla, lo pulsaríamos hacia abajo y haríamos fuerza hacia arriba. Y con la otra haríamos lo mismo. Sin embargo, atrás, en el vídeo que os he comentado, tenemos los otros cables son chapas de metálica. Pero aquí nos han puesto, que voy a acercar el teléfono, como una brida que es parecida a los ojos que tienen las presillas. Si veis esas dos cosillas que brillan, os pondré una flechilla. En esas dos lañas que asoman brillando metálicas, tendríamos que pulsarlas a la vez que le hacemos bastante fuerza a la varilla, tanto a una como a otra. Le tiraríamos para arriba y ya la sacaríamos de la caja de cambio. Y lo que es el cambio, pues ya lo tendríamos más o menos pelado. Lo que es de tener cosas encima. Lo tendríamos solamente ya agarrado a lo que es el soporte de la caja de cambio. Luego pues nos liaríamos con los palieres, que los tenemos aquí quitados. Como veis aquí ya hay un brazo fuera con el disco, mangueta y todo. Este palier también tenemos un cambio de taco de motor y de un palier de una Citroën Jumpy en el canal, podéis ver, para poder sacarlo, pero que dentro de es fácil. Tenemos que aflojar estos dos tornillos, llevarle la tuerca hasta el final por el otro lado para que podamos achucharle hacia este, y la lengua poder girarla, porque esta lengua caería hacia abajo y lo que está haciendo es pillar el rodamiento del palier. Si tiramos del palier con esas lenguas hacia abajo, nos va a hacer tope en la misma lengüeta de rodamiento y no va a poder salir el palier. Entonces, una vez que apartemos esos dos tornillos, ya podríamos sacar el palier. Pero claro, antes tendríamos que venirnos aquí y soltar este brazo. Este brazo muchas veces se nos puede complicar la vida, pero nosotros hemos encontrado un apaño que nos ha venido muy bien y ha sido relativamente fácil hacerlo. Le echáis unas lingas en lo alto, cerráis las lingas por abajo y ahora un tubo, os voy a enseñar el tubo. Un tubillo como este lo meteríamos aquí. Y al meterlo aquí, apuntocaría en el mismo brazo y aquí ya podríamos pisarlo con el pie y perfectamente haríamos una fuerza muy pareja hacia abajo, cosa que agradece siempre la rótula en no retorcerse, porque la rótula una vez que se retuerce un poquillo se pone muy dura y muy cabrona, por decir ya algo feo, y que no quiere salir. Entonces de esa manera lo soltáis y salen perfectamente. Quitaríamos también el sensor del ABS, que va con un tornillo de 10, lo quitaríamos de la mangueta y soltaríamos también la pinza de freno, pues con los dos tornillos de 13 que tiene. Como veis aquí se nos ha quedado la parte de arriba, es como si fuéramos a cambiar las pastillas. Soltamos sus dos tornillos y la dejamos suelta. Varilla de dirección, pues es fácil. La aflojáis, la lleváis la tuerca hasta arriba del todo y una vez que la tengáis arriba del todo le pegáis un buen golpe en seco con el martillo arriba, con la tuerca puesta para no dañar la rosca. Y una vez que cae, pues ya la tendríamos libre también. Y ya pues nos quedaría lo que es el amortiguador todo puesto con la mangueta.
Ya una vez que la rótula la sacamos podemos retirar el palier. Para sacar el amortiguador, nosotros, porque ya se le está haciendo trabajo, que ya está aprovechando del desmontaje, se le van a cambiar también las copelas del amortiguador y posiblemente los amortiguadores. Para poder llegar a desmontar esto, tendréis que quitar todo el embellecedor que tenemos aquí. Aquí tenemos una grapilla que sale a media vuelta, otra aquí y otra aquí. Y los limpias, pues lleváis la tuerca floja hasta arriba del todo, como la tenemos aquí. Y una vez que la tenéis, le hacéis fuerzas limpias a la vez que le dais un golpe en seco y con decisión a lo que es el espárrago donde tenemos la tuerca. Y ya libraría seguramente el cono y el estriado de los limpiaparabrisas. Y ya una vez que tenemos los dos lados despejados y todo más o menos limpio para poder trabajar, pues quitaríamos lo que es el envolvente de la caja de cambios, toda la tornillería que nos queda alrededor y un sensor que estaba un poquito más escondido, que lo hemos quitado ya una vez que se ha girado el cambio, que es el sensor de velocidad, que lo tenemos aquí puesto. Este sensor tiene una lañilla que la pulsamos y podríamos retirarla para arriba. Y bueno, pues aquí ya a malas penas, como vaya a ver ahora, pues se saca el cambio como buenamente se puede, aflojando ya el tornillo del soporte de arriba y echándolo ahí a la calle. Tendréis que jugar un poquito con la altura del motor, con el gato, para que os deje espacio, porque como podéis ver tenemos aquí la cuna que nos estaba dando el diferencial, se nos ha encajado aquí un poquito y nos ha dado un poco de guerra a la hora de poder. Una vez que ya lo tenéis, digamos el primario, libre de donde va apoyado, pues podéis girar la caja de cambio sobre sí y subir el diferencial un poquito arriba, y esta parte que tenemos aquí, que sería el culo de la caja de cambio, tiraríamos de para abajo y ya pues caería como de culo, mirando el primario hacia arriba. Pues ya está la caja de cambio afuera, fijaros cómo ha salido el cojinete empuje. Esa presión a mejilla, el ruido. Y el embrague, el diafragma. Fijaros cómo estaba ya el desgaste que tienen las patillas, que no han saltado de milagro. Estaría a punto ya de irse. Aquí tenemos ya el embrague nuevo. A ver cómo sale el disco ese, que seguramente de Ferodo esté bastante bien, porque estos vehículos parece que suelen pecar más del cojinete empuje y del diafragma antes de que lo que es el desgaste del disco. Y ahí tenemos el diafragma nuevo. Fijaros las patillas de este nuevo, que no tienen nada que ver con estas. Bueno, vamos a terminar de quitarle el embrague y se le monta el nuevo y seguimos. Fijaros cómo ha salido el Ferodo viejo, aunque aquí realmente en el móvil no se aprecia muy bien el desgaste. Ahí se le puede ver el tranquillo. Como hemos dicho, estos suelen gastar antes el diafragma o rodamiento de empuje antes que lo que es el Ferodo. Y aquí tendríamos el nuevo, del remache más alto. Esa es la diferencia. Al final van a decidir pedir lo que es el retén del bocinete, porque no merece la pena a lo mejor por lo que valga el retén. Me parece que me ha dicho unos 30 euros o algo así. Ya habéis visto que esto tiene muchísima mano de obra y no merece la pena que se monte un embrague y una caja de cambios después de toda la mano de obra y luego pues no tengamos fuga de barbolina de la caja de cambios por el bocinete. Entonces por 30 euros nos curamos en salud, se cambia y nos quedamos más tranquilos por ese aspecto. Los retenes de los palieres,
pues no sé a ver qué se decide, pero también todo eso, una vez que está desmontado, si se cambia, siempre es mejor. Pues ya vamos a proceder a montar el retén, el bocinete nuevo y seguidamente ya su embrague. El embrague no tenemos primario, no tenemos un primario de estos falsos que te dan para centrar el embrague, así que lo haremos como dicen a ojímetro, y a ojímetro debe de salir también bien, así que está por ver cuando lo cerremos. Vamos allá. Aquí tenemos el bocinete nuevo con el retén nuevo. Nada más soltarlo de los 3 tornillillos y acoplarlo. Viene con su retén y con su tórica por fuera. No hay nada más que quitarle el viejo y ponerle el nuevo, que es lo bueno de que te venga todo montado. Y aquí tenemos el cojinete de empuje nuevo, que una vez que se apriete el bocinete se lo acoplamos con la biela. Y ya tenemos el diafragma con su ferodo montado, con su disco y apretado. Pues se ha montado sin lo que es un guía, a ojo de buen cubero, como se dice. Así que centrarlo lo más posible y no debería de haber problemas. Ahora lo sabremos al meter el cambio. Pues ya tenemos la caja de cambio, ya la tenemos dentro. Apartamos todo el paso de rueda y lo podéis quitar. Si llegáis a quitarlo entero, os estaréis más cómodos. Pero la solución prácticamente es soltar este tubo que viene aquí, el de aspiración de aire, y aquí tendríamos el soporte este que os voy a enseñar. Este de aquí. Este lo soltáis, que estorba más que una raspa en un ojo, que va ahí. Lo soltáis y ya se gana bastante espacio para por lo menos poder jugar con el cambio. Y alguien por arriba que apunte un tornillillo ahí en el envolvente, una vez que más o menos está. Y ya lo tenemos dentro. Ha funcionado bien el ojo de buen cubero. Ahora, para llevar la caja de cambio a su sitio, al soporte de la caja de cambio, al taco de goma, le hemos metido un taburetillo aquí debajo, le hemos achuchado hacia atrás, que era lo que pedía, y una vez que estaba en el sitio apuntado, pues el gato para arriba y se le apunta la tuerca suya y se aprieta. Y ya nos vamos a liar a poner la tornillería del envolvente. Pues ya según vayamos poniendo los tornillos del envolvente, el motor de arranque, que lo tenemos aquí, lo podemos colocar ya y ponerle también sus 3 tornillos que lo pillan por el envolvente y luego los otros 3 que lo pillan por fuera. Una vez ya que tenemos todo el envolvente apuntado, vamos a coger las varillas y las vamos a clavar en su sitio. Las tenemos por allí metidas, las ponemos en su sitio. Deciros que el motor de arranque lleva los 3 tornillos que nos trae el cambio dorado con llave de ale, son para el motor de arranque, los 3 que lo pillan. Los demás todos son hexagonales. Vamos a meter la varilla, que mira dónde está esa, la metemos en sus rótulas y las dejamos encajar. Vamos a ver cómo quitar el amortiguador con una herramienta casera. Aquí podemos ver la herramienta, dentro de es fiable. Vamos a arrancar con presión y le pegamos un tiro por ahí arriba para soltarlo. Una varilla roscada y tuercas de 16, las cortáis y os podéis hacer la herramienta. En el canal está cómo hacerla. Ha quedado ahí el último hilo. Ya hemos enganchado todo el cableado. Acordaros que en la maza teníamos 2 terminales de maza, uno va justo por debajo del taco motor y engancha aquí la brida. Y llevamos las 2 mazas ahí. Conectamos todos los conectores, caja del termostato, sensor de caja de cambio y lo que tengamos por ahí, y ponemos las varillas. Vamos a engancharlas. Una vez que están las varillas puestas del cambio, comprobamos que entran todas las marchas y vamos al siguiente paso. El siguiente paso lo tenemos en el bombín mismamente. El bombín lo presentamos, ¿veis? Lo presentamos en la biela, lo rendimos hacia adentro y le ponemos ahora los 2 tornillos que tenemos aquí. Una vez ya que le hemos montado el soportillo y todo, vamos a meter lo que es la caja con la centralita, que la tenemos aquí. Esto, la postura que tenemos es meterlo, no te preocupes. Lo metemos
hacia adelante, con la parte de la centralita que nos caiga pegando al faro, y aquí los positivos. Pues ya tenemos la cajilla metida. Acordaros de encajarle el hueco ese que veis cuadrado, tiene una lañilla para que entre por debajo del soporte. Lo pillamos con los dos tornillos. Ya tenemos la cajilla montada, nuestro regulador ahí, la cajilla negra aquí, y aquí os enseño los cablecillos antes de ponerle el chubasquero que nos trae Citroën Peugeot para los cables. Póntelo. Y ya está, ya nos falta conectar los positivos aquí, que este es uno de ellos, el que viene aquí por detrás, el que viene por delante lo tenemos aquí, y esto ya tenemos caudalímetro, y este conector azul que lo tenemos que enchufar con esto. Y bueno, pues ya cerrando ese tema, tenemos ya también todos los laterales puestos ya, pinzas, amortiguadores, todo terminado. Vamos a meter la cajilla del aire y, como hemos dicho, ya nada más enchufarle los conectores. La cajilla del aire es nada más meterle el tetoncillo este aquí allí abajo y que el otro tubo nos enganche ahí. Luego ya lo demás nos lo pide aquí en la toma de aire. Pues bueno, esperamos que haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.